Desde el bendito pueblo de San Jerónimo, Viña, provincia de Yauyos, llega Carmen Centeno. Ahí va. Amigo, no te enamores, ámalo poco a poquito. Amigo, no te ilusiones, ámalo poco a poquito. Porque no sabes cómo es ella, porque recién lo estás conociendo. No te enamores, no te ilusiones, ámalo, ámalo despacito. Ya sabes. No, pero ese tema es tu caso, ¿sí o no? Sí es tu caso. Mi caso no, ¿cómo crees? Eso para mis amigos. Mentira. Sí, pues, bueno, de mi caso también ha pasado, pero también he visto amigos, pues, ¿no? Más varones, ¿no? Se han enamorado así. Bueno, ese es el caso de todo, pues, ¿no? De ahí salen las canciones, las inspiraciones de los temas y todo eso, ¿no? Dime, Así es. ¿y qué tiempo te tomó hacer esa composición? Bueno, esa canción prácticamente yo lo vi así cuando trabajaba en Chabuca, en otros parques. A veces me iba al concierto, algunos amigos decían, ay, está llorando ahí con la cerveza, pues, ¿no? Sufriendo, y dice, yo me enamoré, yo lo conocí así, yo le digo, pero poco tiempo lo conoces, pues, le digo, poco a poco tienes que conocerlo, le digo. Y me dice, no, pero no era así, y empiezan a hablar, pues les digo, ¿no? Yo le digo, pero yo te dije, enamórate poco a poquito, y así salió, poco a poquito. Es un dicho que dice, nunca te enamores, si te enamores estás perdido. Estás perdido. ¿No? Enamórate con tu pie, de ahí nadie te saca. ¿Cómo se enamora? ¿Con el corazón o con los pies? Con los pies tienes que enamorarte. Porque si te enamoras con la cabeza, te matas. Si te enamoras con el corazón, te matas. Pero con tus pies ya nadie, le pisas bien pisado y ahí fue. Bueno, Carmencita, a ver, dime, y la música, la letra es tuya, y la música. Bueno, la música también ¿Qué música de Carmencita? Por supuesto, ¿quién más? Así es. Dime, Carmencita, a todo esto, viajaste a Huánuco. Tú eres de Huánuco, ¿sí? No, soy de Yauyos. Ah, de Yauyos, sí. Yauyos. Son la calabacera, ¿sí? Calabacera, sí, perfecto. Hay muchas calabazas. ¿Por qué dicen calabacera? ¿Produce mucha calabaza? Bueno, así, no? Sí, hay bastante calabazas. Bastante calabazas hay en Yauyos, por eso es zona de la calabaza. Dime, Carmencita, ¿tú sabes hablar quechua? No, para que soy sincera, no sé hablar quechua. Deberías aprender. Debería, pues. ¿Cómo se dice? Sí, te quiero mucho en quechua. Tampoco sabes. Sí, pues, a veces, Genarito, te cuento, a veces mi mamá así cuando me resondraba, mi mamita, me hablaba en su quechua, pues, ¿no? Como yo no entendía nada, ¿qué me diría, pues, no? Claro. Yo no entiendo ni hablo tampoco, pues. Eso es cierto, sí, mucha gente en provincia que hablan como ya los chicos vienen de la costa y no entienden esas cosas y hablan en su quechua, pues no sé qué están hablando, pues, ¿no? Los chicos ahí. Sí, pues. Eso sí. Dime, Carmencita, tu marco musical, ¿qué nombre tiene tu marco musical? Los super faraones del escenario. Entre faraones y faraonas, ¿es así? Usted ha dicho faraona y faraones, pues, ¿no? ¿Y dónde nació la faraona? ¿Cómo así? Mira, la faraona nace cuando yo cantaba en colegio, pues, ¿no? En colegio cantaba así con mi faldita. Mi mamita me vestía, pues, ¿no? Mi mamita me vestía así, me llevaba y ganaba casi todos los concursos de canto. Y así un profesor allá, un docente,
ella se llama Faraona porque arrasa con todo, decía así, pues. Ah, lo hacía por ti. Ajá, lo decía por mí, pues. Entonces, ella dice Faraona, dijo así. Y yo la escuché y escuchó mi mamá, mi hermano, así. Ya pues me quedé con ese nombre, ya, y los profesores me decían, ¿no? Ay, está pasando la Faraona. Ya no me decían Carmen, me decían Faraona. Está pasando la Faraona, dice así. Y así me quedé, la verdad. Cuando empecé así, mi primera, así, iba a subir en el escenario, así, con miedo, todo nervioso, así. Así me llamaron. Era Faraona del Amor. Así me decían, Faraona del Amor. Así es. Faraona del Amor me decían, así. Entonces, ya, pues me quedé con ese nombre, Faraona del Amor. Hasta aquí trabajé con Faraona del Amor, pero después mis paisanos así me escribían, me dicen, tú eres yauyina, tú tienes que sacar cara por yauyos. Sí, le dije, sí, tienes razón, tengo que sacar cara por yauyos. De ahí nació Faraona de Yauyos. Faraona de Yauyos. Bueno, está bien ese nombre, artísticamente Faraona de Yauyos. Hay muchos faraonas, Faraona de folclore, Faraona de... ¿no? De Yauyos es uno sola. Así es, así nació Faraona. Bueno, quizás creo que hay bastantes faraonas, ¿no? Yo normal, yo no compito con nadie, quizás pensarán, no, no, Faraona es ella, o de repente pensará que yo copié. Yo no me copié el nombre de nadie. Este nombre, Faraona, nació de colegio, humildemente, inocentemente me puse ese nombre. Sin saber quién es o de quién era ese nombre, sin saber, prácticamente. No, era así, ¿cómo te explico? Cuando tú vienes de provincia, pues, ¿cómo eres, no? ¿Con qué nombre vienes? Todo así, todo chica, así, calladita, tímida, sin hablar nada, sin nada. Entonces, a mí me pusieron así nombre y cuando yo vine acá, trabajé, me decían Faraona y con ese mente ya se me había quedado a mí. Que en el colegio, en la calle, en mi barrio decían Faraona, ¿no? Y con eso quedé puesto. Incluso ahora hay así niños, jóvenes así que están saliendo del colegio, le dicen, ya salió la Faraona, ahora va a salir el faraón de acá de San Jerónimo, dicen. En serio, sí, ahí cuando fui a mi barrio esa vez, me dijeron, Faraona, me dice, tú saliste de acá como Faraona, ahora hay un niño que va a salir como faraón, va a salir, me dices. Qué bien, le digo, pues, así. Carmencita, he visto que tienes una bonita voz, cuando cantas tienes una bonita voz. ¿Has estudiado música, algo de eso? Bueno, cuando empecé todavía no, pero sí he estudiado 3 meses, 4 meses he estudiado en José María Arguedas. ¿Ya? He estudiado ahí y bueno, a veces por motivo personal siempre me faltan problemas así en la familia, así, por algo que me salí del estudio. Dejé de estudiar y bueno, he seguido con la profesora que me enseñaba en José María Arguedas, me he comunicado y he seguido estudiando algunas técnicas, ¿no? Porque antes cantaba prácticamente con la garganta y siempre que cantaba se me secaba y no entendía por qué, ¿no? Claro. Entonces siempre tienes que buscar, pues, ¿no? Buscar para que tú trates de mejorar, ¿no? Todo tu día también vas a estar así, porque el canto también es como una profesión. Sí. Si tú no buscas, si tú no avanzas, también no eres nada, pues, ¿no? A veces, sí, cuando a veces personas no pueden decir, ay, no, es una simple cantante, a veces nos menosprecian, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son ingenieros, son otros, pues, ¿no? Pero no saben que el canto es lo mismo, es la misma profesión. Es una profesión. Así es. Es una profesión que uno lo lleva, es gente que le nace cantar, no son artistas, pues, ¿no? De por sí. Así es. ¿No? Dime, Carmencita, a los sitios que tú has viajado, imagino que has viajado a muchos sitios, has viajado, ¿qué tema más te gusta o qué más te piden en esos sitios? El tema que más te piden. Cada sitio tiene su música, la verdad. Cada sitio tiene su música, cada sitio nos pide música. Por lo menos en Huánuco nos pide de Dina Pau, para así, ¿no? De canciones. Por lo menos en Canta nos pide
Amapulita de Paraguay, algo así. Mira, así sucesivamente, cada pueblito tiene sus canciones, pero yo más he ido con las canciones cheleras, más he arrasado con esas canciones de la señora Marisol. Me gusta, le admiro a ella, admiro bastante, me gusta cómo canta y siempre le he admirado, ¿no? No voy a negar. Tú eres fan de Marisol. Fan de Marisol. A veces tuvimos la oportunidad de encontrarnos humilde también es la señora, ¿verdad? Sí. En Canto Andino, le hemos dado nuestro vinito todavía, es muy buena persona, la verdad. Ya, pues sí, me gusta como es, su forma de ser, así, sencilla, tranquila, sienta y conversa, ¿no? Porque otras cantantes ya ni me acerca, digo así. Bueno, hay de todo, pues, ¿no? La humildad Así siempre es. todo, más que todo, ante todo, en todo sitio, pues, ¿no? Eres humilde, habla bien de ti, de la persona. Eres gente como ese déspota que ahí nomás una foto, que no termina mal. Siempre hay que Así es. siempre la humildad ante todo. Y sí, le he Así tratado a es. Marisol, le he hablado unas cosas, incluso hice una entrevista chiquita, pero sí, me invitó también a su evento que tuvo, pero no pude esa vez. Pero sí, es sencilla, eso es importante. Sí. Sí. Dime, queremos pues escucharte otra vez, una vez más tu voz, pues. Me gusta tu voz, honestamente te digo, ya, me gusta cómo cantas. Y yo me acuerdo Gracias. cuando una vez hice una grabación en el Parque Universitario. Creo que ahí estaba bailando este señor, que le dicen, uy, le dicen, ¿no? Ahí, Uy, baila, ¿no? uy. El Puy, que ahí le diste de duro, ¿ah? Me acuerdo de esa vez que no sé en las redes, y le cantaste Candy, no sé qué más. A la Candy. No, sí, si podía cantar un pedacito de eso para recordar esos tiempos, pues. Bueno, para que recordar. No será tu caso, ¿no? No, que va, ve. No. Es el caso de ¿cómo se llama? Del Puy. Ya, Y le llegaste hasta a patear, mira. Tanto así. ¿Sí? Puedo ver el video. Ay, ya. Claro, lo puedo cantar, no hay problema. Ahí va. Lloro mi suerte, sufro mis penas por ese amor que me ha dejado. Lloro mi suerte, sufro mis penas por ese amor que me ha dejado. No aparentas felicidad cuando no la tienes. Esa Candy que ahora tienes, esa borracha, saca plata, otra moneda que ahora tienes. No aparentas felicidad cuando no la tienes. Esa Candy que ahora tienes, esa borracha, saca plata, otra moneda que ahora tienes. Y le jalaste el caballo a uno de los asistentes, ¿viste? Ese que te le jalaste. Carmencita, mire, un gusto, pues, de verte una vez más por estos medios. Espero muy pronto verlos a todos ustedes en escenarios, en esos sitios que íbamos, y hacer una otra entrevista, pues, ¿no? Espero que todo esto pase ya, que de hecho va a pasar. A ver, a recontar, pues. Todos están extrañando verte a ti en esos escenarios, pues. ¿Sí? Tu despedida, Carmencita. Bueno, gracias, Genarito. Gracias por esta hermosa entrevista que me brindas y que brindas a los nuevos valores, ¿no? Porque yo me siento identificada como los nuevos valores. Me siento orgullosa que recién estoy empezando. Y gracias, de agradecimiento, porque sé que tú apoyas a todas las personas. Los nuevos valores. De todo corazón, muchísimas gracias. Y bueno, que te cuides también bastante, cuida a la familia, por favor, no me estés saliendo a la calle. No, cuídate, pues. ¿Sí? Ok, gracias, Genarito. Cuídate igual. Chao.